La Gran Minoría, un podcast de Carlota Arroway y Enrique Cortés. Hola amiguitas, bienvenidas un día más a La Gran Minoría. Yo creo que los cambios siempre son para bien. Y a mí me encanta estar mutando todo el rato en cosas nuevas. Es que si no nos aburrimos. Yo nunca quiero ser ni rutinaria ni estática. Pero también es un poco peligroso eso de aburrirte de todo, ¿no crees? No tengo necesidad. O sea, me gusta aburrirme también, ¿eh? Es cuando más creativa me pongo. Bueno... Y ahora vamos a ver también esta nueva creatividad porque estamos las 4 a la vez. Vamos a cambiar el formato. Sí, se ha cambiado. No sabemos si va a ser así siempre, cada día haremos un poco lo que nos dé la gana, ¿verdad? Básicamente. Pero hoy hemos decidido que vamos a tener pues, a la responsable de la ONG, que ahora mismo os vamos a presentar, y a la invitada de hoy, ¿verdad? Que está aquí a mi izquierda. Hola. Que ya como habéis cambiado todo, no sé dónde mirar. Te tenemos que presentar, porque A yo ver, creo que... o dilo tú, ¿cómo te llamas? Me llamo Beatriz. Venga, sí, vamos a Moliz. hacerlo así. Me encanta. Venga. Me llamo Beatriz Moliz. ¿De dónde eres, Beatriz? Parece first date. Soy de un pueblo de Córdoba que se llama Benamejí. ¿Y un saludo. qué tipo de parejas te gustan? ¿A qué has venido a buscar a La Gran Minoría? He venido a buscar, no, he venido a enseñarme yo a mí misma. A que me busquen A mí. dar más que a recibir. Sí, que me busquen. Me Bueno, encanta. yo creo que tenemos que presentarla. Hoy vamos a hablar de, bueno, pues de cómo comemos, sobre todo, qué comemos. ¿Y de dónde viene lo que comemos? Exacto. Vamos a hablar de alimentación sostenible, por eso está Beatriz Moliz con nosotros. Y vamos a tener además con nosotros, bienvenidísima, María José, que es técnica de estudios y documentación de Manos Unidas y que nos va a dar un poquito como el prisma más social, porque Beatriz, nosotros hemos hablado muchas veces en otros proyectos, etcétera, siempre hablamos como del impacto medioambiental que tiene la alimentación, que yo creo que la gente lo tiene cada vez más en la cabeza, aunque no haga ni caso a veces, pero lo tiene la gente en la cabeza más, pero como que no tenemos tan claro el impacto social que genera. Total. El impacto social que generalmente muchas veces no es en tu propio país o en tu propio continente, sino en países pobres, etcétera, etcétera. Y para eso has venido, María José, para iluminarnos. Bueno, iluminaros espero. Ilumina la realidad de las personas empobrecidas, no yo. Porque es la que nos ilumina a nosotros y a nosotras en Manos Unidas y luego nosotros tratamos de compartirlo, ¿no?, con el resto para que, no solo para que se sepa, el otro día alguien dijo muy inteligentemente, estamos sobreinformados, entonces la información ya no mueve la conciencia, ya no cambia nada, porque la información está súper accesible, todo el mundo puede conocer todo, incluso en el momento, casi antes de que suceda, como lo de la alarma si te ocupan la casa, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Mover un poco por dentro a la gente, porque si no, este mundo, pues tal y como está, Vamos mal. tiene una grandísima cantidad de personas excluidas. Y eso parece bastante injusto, ¿no? Pues sí, bueno, antes de que sigamos, vamos Sí. a decir que Vale. todo esto que está pasando hoy aquí es gracias a Bizum Health, Sí. que es Gracias. quien apoquina este tinglao. Exacto. Eso Gracias a ellos podemos hacerlo, lo primero, sé que ya solo por eso hay que dar las gracias. Pues sí, gracias. Pero es que además, gracias a Bizum Help y a su iniciativa, que ya sabéis que pone en contactos un poco a personas que quieren ayudar, a una iniciativa X y a organizaciones que lo necesitan, pues bueno, gracias a ello podemos tener hoy a María José con nosotros y hacerle esta entrevista. Ya sabéis que podéis donar a través de la app de Bizum, ¿verdad, Carlota? Que viene muy bien donar, Que es no muy hacéis un fácil. Bizum a las amigas por las cañas, que eso me Exacto. encanta, pues también a donar a causas importantes. Pero Ah, vamos a Beatriz, vamos a Beatriz. Vamos a empezar contigo. Cuéntanos, Beatriz, yo creo la gente tiene que conocerte, yo creo que te conocerá la mayoría, pero para quien no sepa quién es Beatriz Moliz, cuéntanos un poquito qué tipo de divulgación haces en redes, a qué te dedicas a hacer en redes y por qué a Carlota le da tanta hambre cada vez que ve tu Instagram. Es que antes de que empezaras lo he dicho. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y sobre todo para hablar de un tema tan importante como la alimentación sostenible. Yo en redes hago recetas, pero no me gusta decir que hago una alimentación... Soy vegana, esto también es importante, Ya lo porque has dicho, empieza, claro. las recetas que hago son veganas. ¿vale? Vamos a Entonces, sacar el melón del veganismo. Sí, voy a sacarlo y yo encantada. Y además melón, nunca mejor dicho, mi pueblo melonero. O sea que yo empecé subiendo recetas veganas porque al final cuando yo empecé con el veganismo había poco, en ese momento, poca inspiración y como... se me ¿En daba qué bien la momento cocina, empiezas a ser vegana? Pues es que, a ver, es un poco complicado porque no tengo una fecha exacta, porque a mí me empezó a mover también el tema de la sostenibilidad antes que el veganismo.
Entonces, al final acabé en el veganismo, obviamente por una decisión muy meditada, pero fueron varios pasos los que me llevaron a Y estar como ahí. progresivo, ¿no? De alguna Sí, forma. sí, porque creo que fue una vez acabé la universidad, cuando salí un poco de mi entorno, un poco de Andalucía, donde estaba muy acostumbrada, vengo de un pueblo rural, donde estamos acostumbrados a comer lo que hay. Y esto puede parecer que vengo aquí a decirlo como mi mantra y demás, pero era la realidad. Yo comía lo que estaba de temporada, lo que vendía la frutera de enfrente, lo que había en los ultramarinos, porque ni siquiera tuvimos supermercado hasta bastante tiempo. Pasó bastante tiempo, yo creo que ya ni siquiera vivía por allí. Entonces, para mí fue un choque de realidad cuando empiezo a vivir en ciudades o me voy fuera de España y veo que tengo todo a mi alcance todo el rato. 3 peras en un trozo de cartón, ¿no? Bueno, eso ya no es tanto eso, sino una sobreproducción que para mí era abrumadora. Era como, ¿cómo puedo tener, si no es época de calabacín, calabacín? Ya. ¿Cómo puedo tener esta cantidad de comida que no van a dar abasto? ¿Cómo se está tirando tantísima comida en las ciudades? A mí aquello me marcó muchísimo. Cuando me vine a Madrid, pues empecé a ver ya no tanto alimentación saludable, que también, ¿no? Porque siempre estuvo muy presente en mi vida, sino como la sostenible, que no siempre van de la mano. Porque además hay como dos vertientes, yo creo, en todo el mundo que empieza en el veganismo y es, bueno, pues la gente que lo hace quizá más o empieza más por tema animalista, vamos a decir, y quien empieza más por el tema medioambiental. Totalmente. A mí ya luego se me mezclaron un poco todo, ¿no? Porque a medida que vas aprendiendo y vas también recibiendo más información y te vas informando, porque al final informar es poder, y muchas veces digo, me gustaría estar menos informada, pero ya he llegado hasta aquí, empiezo a tomar decisiones. Empecé a, también por el impacto ambiental, empecé a dejar de consumir carne y lácteos, y luego lo demás vino todo rodado, pues ya huevos, pescado, y un día, pues hace 9 años aproximadamente, era vegana. Entonces, siempre cuando muchas veces me preguntan el por qué, digo, pues no te sé decir exactamente. Ya. Tengo cada vez más muchísimo amor a los animales, me parece que hay muchas cosas que se hacen, por no decir la mayoría, que son brutales, pero también tengo amor por el medio ambiente, tengo amor por el planeta en el que vivo, tengo amor por las personas que me rodean, y hubo un momento en que me quise bajar del barco y dije, yo no quiero contribuir a lo que está pasando. Y si todos pusiéramos un poquito, a lo mejor, oye, tendríamos una sociedad totalmente un diferente. impacto más global. Totalmente. Y al final una cosa llevó a la otra, empecé a subir recetas de cocina, vi que la gente que me empezaba a seguir no era necesariamente vegetariana ni vegana, era simplemente quiero comer un poco mejor, quiero también meter pues, más legumbre, más proteínas vegetales en mi comida, más vegetales en sí, más fruta. Me gustan tus recetas, lo haces fácil, y dije, bueno, es una manera también de acercar otro tipo de alimentación, más temporal, más local, más de aquí. Más a la intuitiva, gente. Que dicen ahora. Es que me ha parecido increíble esto que has dicho de las verduras de temporada, porque creo, y yo la primera vamos, que la gente en general tiene un desconocimiento total, porque está todo siempre ahí al alcance de que hay cuándo de es la todo temporada siempre. de tomates. Sí que es verdad que a mí me pasa, por ejemplo, mis padres que son extremeños, mi madre es de un pueblo y ella es de, o sea, mi pueblo que se llama Santana, esto es Extremadura muy la profunda, y mi madre siempre cuenta como comíamos lo que había. Dice, de repente a veces aparecía un camión de congelados y mi madre compraba pescado, y un pescado que estaba malísimo. Y me sorprende porque es verdad que creo que hay un desconocimiento real de las cosas que son de temporada. Entonces nosotros vamos me apetece esto, me lo compro. Pero ya no es solo cosas de temporada, que ahora está muy de moda también decir, hay que comer local, hay que comer de temporada. Es que al final, eso aparte que es saludable, porque el cuerpo te está pidiendo pues, cosas que sean de la temporada, porque obviamente alimentos que tengan pues, más cantidad de agua no lo va a pedir el cuerpo cuando hace calor y nos estamos deshidratando, comidas más copiosas o incluso en época de primavera, pues alimentos a lo mejor pues, más detox, ¿no? Pues las alcachofas, los espárragos y demás, sino que también es un impacto ambiental y social y que repercute en todo. O sea, es que ya no es solo en lo que comemos, es que la cadena empieza mucho antes de llegar a tu plato, es que empieza en la agricultura, en los suelos, ya no es solo España, es todo el mundo que nos rodea, son cadenas de distribución, son derechos humanos laborales, es que es... En esto, como yo creo que en cosas. cualquier ámbito del activismo, cuando empiezas a profundizar, Totalmente. te das cuenta de que todo es lo mismo Todo. al final. Todo. Pues María José, es un poco en esta línea en la que te queríamos preguntar por lo que decíamos un poco antes, ¿no?
que cuando hablamos del impacto medioambiental, pues todos tenemos claro, joder, las emisiones de carbono, qué significa la ganadería o el impacto en los suelos, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo vemos quizá más en casa, un poco más en casa, pero cuando hablamos de impacto social, yo creo que la mayoría de las personas realmente, incluso me incluyo, porque creo que es muy difícil llegar a saber todo el impacto social que genera una cadena productiva. Y queremos que nos ilumines aquí un poco, hablando concretamente de alimentación. ¿Cuáles crees que son sus impactos más negativos o cuáles son las formas que tenemos quizá a lo mejor de verlos más cerca, de visibilizarlos más? En fin, cuando nos decías hace un ratito en privado, cuando sube el precio del cereal, estás dejando sin comer a millones de personas. ¿Cómo podemos hacer que esto le llegue un poquito más a la gente? Cuando ella hablaba de los impactos sociales, de una alimentación más sostenible, esos son, en España tiene también sus correlatos, pero en los países en desarrollo es brutal. Ya. Porque hay producción que solo se da en esos lugares. Y además les hemos condenado a producir no lo que se comen, sino lo que nosotros queremos comer. Lo que quieren comer nuestras vacas, o necesitan comer nuestras vacas, o les damos de comer a nuestras vacas, no sé si lo quieren. Claro, lo que sí precisan nuestros modos de locomoción. Porque los mal llamados biocombustibles, que no los son, son agrocombustibles, que es otra cosa, están ocupando muchísimo territorio, por ejemplo, en países impresionantes como Brasil y en todos los que tienen que ver con la Amazonía, y ahí se está sustrayendo la tierra para la alimentación de las personas. Sustrayendo la tierra, contaminando el suelo, contaminando el agua, contaminando... Que no hace falta irse siempre a países del tercer mundo. El caso del Mar Menor en Murcia es un caso de mala agricultura o de mala gestión agrícola. Absolutamente. Que afecta. Lo que pasa es que luego aquí nosotros tenemos unos recursos para superar eso. Claro. Y tenemos una formación, una información, pero también una posibilidad de acceder a otro tipo de alimentación. En los países en desarrollo eso no se da. Claro. Porque ahí no tienes esos supermercados maravillosos con todo, bueno, maravillosos no lo sé, llenos de cosas fuera de... No, es que no tienes nada, ni lo de temporada. Porque si tú cultivabas 10 productos básicos para tu dieta hace 10 años, que eso ya no lo puedes hacer, y solo produces aceite de palma. No para el consumo humano siquiera, sino para cualquier cosa que se te pueda ocurrir al mercado. O de repente pues te ha obligado el mercado en tu propio país a... Bueno, por ejemplo, es que hay cosas muy paradigmáticas. El gran productor de maíz a nivel global fue México. Siempre. Y tenía hasta 1000 variedades de maíz, que es muy fuerte decir esto, ¿eh? Hoy cultiva 3, 4 variedades de maíz, que no es maíz puramente mexicano, autóctono, sino que viene de Estados Unidos, que suele ser maíz transgénico, que no tiene posibilidad de reproducción porque son sin semilla, y entonces tiene que estar comprando. ¿Y esto cómo han llegado ellos a este punto? Pues porque hay unos tratados comerciales internacionales que les obligan a esto. Había un... Intereses económicos, como absolutamente, siempre. absolutamente. Vale. Yo os lo decía antes de entrar aquí, ¿no? en este momento. El problema más grave que tenemos es que el alimento se ha convertido en un producto más De que vender. funciona en el mercado como un papel. Da igual. Sí, lo que decimos con la vivienda, que algo que se supone que es un derecho Absolutamente. como básico que deberíamos tener todos, Ya. pero se convierte en... Antes también se lo comentaba también en privado, que tú no habías llegado todavía, que justo le decía que me parece anecdótico cómo hace unos años de repente el aguacate o la quinoa yo no sabía prácticamente ni que existían. La Y quinoa. si hablábamos del aguacate era como que era horrible el aguacate y que las grasas eran malísimas y tal. De repente no sé en qué momento se ha puesto de moda, el aguacate es el adalid de la alimentación y es lo mejor que puedes desayunar, merendar y todo. Se han puesto a cultivar aguacate a lo bestia y ahora el aguacate, vamos, que Bueno, hasta lo he conlleva, plantado yo en mi además, casa en un Que bote con conlleva un agua. montón de gasto de agua, creo. ¿verdad? Muchísimo. Muchísimo. De hecho, ahora, bueno, a mí me parece una... igual me voy a meter en un jardín que no veas. Pues para eso estamos aquí. Soy la gran minoría de los jardines. No, pues conozco gente que ha tenido mucha plantación de plátanos en Canarias y claro, ahora mismo pues no puede competir el precio del plátano con el del aguacate, se están cargando las plataneras Ah, vale. para sustituir por aguacate Que vende. que vende mucho Es que más. también afecta a lo que dices, que al final la demanda, o sea, Pero es lo que- acaba afectando a la oferta y ya todo es Pero una bola. totalmente, pero es lo que tú decías, si yo el aguacate lo probé en la universidad, ¿en qué momento de nuestra vida yo ahora tengo aguacates que además ya no son que vengan de Canarias o que vengan, que ahora hay también plantaciones en Málaga, en Granada, bueno, claro, en mucho territorio cálido, ¿no? Del Mediterráneo? ¿Qué necesidad tengo de que vengan de Perú?
como Costa la inmensa Rica. mayoría que nos encontramos. Tengo yo necesidad, yo una persona que ha crecido, que hasta los 24 años no he probado el aguacate, tengo necesidad de comer aguacates todos Y los encima días. de comerlo, lo que dice Carlota, que te dicen que lo desayunes, que lo meriendes, Pero que lo que comas. te ¿sabes? hablo de lo que ella decía, de cómo te venden, que es que yo sí recuerdo, como hace un montón de años, te vendían el aguacate como que esa grasa no era buena, los nutricios que eso tal, y yo a veces me disperso y no entiendo bien, porque evidentemente soy Es abogada, no imposible. nutricionista, y a mí me dicen que esa grasa es buena, Y te lo yo me lo crees. creo. Y de repente si es mala, pues es mala. Dentro de unos años igual el aguacate da cáncer. Bueno, No el sé. marketing es muy poderoso y ha hecho muchos estragos en la alimentación y lo sigue haciendo. Y el porque tema de la se ve cada cosa. quinoa, que también se han puesto con la quinoa a lo bestia, otra cosa que no sabía que existía. A ver, y la que incluso quinoa. pueden ser alimentos saludables, sí, muchas veces lo Si el son. tema es pero la sobreexplotación. yo que me dedico al marketing, y tú también, yo siempre le digo a la gente, si empiezas a ver en los periódicos artículos de estos de el superalimento, no sé qué, sospecha. Ahí hay un interés económico detrás diciéndote que comas eso. Y detrás de un estudio dentro de nutrición, medicina y demás, donde se vaya a hablar de alimentación, también hay que mirar muy mucho quién ¿Quién como y de quién qué cómo forma? y quién quién ha firma pagado ese ese estudio. estudio, ¿no? Claro. Porque nos encontramos, y sobre todo en alimentaciones infantiles, muchísimos estudios. Yo que luego estudié, después de, cuando ya empecé a involucrarme en el tema de la alimentación, estudié nutrición. Entonces ahí ya pues, claro, al final necesitamos estar un poco al día de todo lo que pasa al final, como la medicina pues evoluciona muchísimo y te obliga un poco a estar todo el día leyendo pues análisis nuevos, metaanálisis nuevos, etcétera. Y tienes que leer la letra pequeña, porque nos la cuelan. Cuando tú veas que hay un superalimento... ¿Y cómo se hace cuando financiado. eres un ciudadano de a pie que no trabajas en nada relativo a la industria? ¿Cómo puedes hacer para saber un poco más? Te lo pregunto si quieres en base un poco más a lo medioambiental, vamos a decir, y luego te voy a hacer la misma pregunta, María José, en base a lo social, porque me parece aún más complicado. Ir al supermercado y comprar un producto y cómo sabes cómo se está produciendo en la India o en México o en... A ver, Pero a nivel medioambiental. Beatriz. claro, María José ha dicho una cosa muy interesante, que era la sobreinformación. Y como todo lo que se pone de moda, de pronto tenemos muchísima información. Ujú. Hace unos años, yo recuerdo cuando empecé con el tema de la nutrición, no había tanta gente que le interesara la nutrición. Y ya no te digo la nutrición vegana, porque de eso había un desconocimiento brutal de alimentación de poblaciones vegetarianas, veganas, era un gran, Y ahora es gran un desconocido. boom increíble. Claro, ahora es un boom. Entonces, ahora, pues como yo tuve una cuenta, hay millones de cuentas hablando de nutrición, de alimentación, sobreinformados. Y muchas veces sobreinformados Mal. mal. ¿Por qué? Porque ahora prima más un like, un seguidor, etcétera, un titular que venda, un clickbait, un titular muy pomposo, donde tú luego ni siquiera entras a la noticia a leerla y a enterarte un Ni en poco profundidad ni nada. de profundidad de dónde viene, porque a lo mejor ni siquiera lo que estás leyendo en el titular tiene nada que ver. Entonces, a mí me llaman amigos y me llaman familiares, que he leído que no podemos comer plátano por la noche. Que he leído que igual tengo un déficit de proteína. Digo, mira, vivimos en un país desarrollado, por suerte. Déficit de proteína en un país desarrollado es, no te digo Muy difícil, complicado. es complicadísimo. Es que se puede ver en un país subdesarrollado, pero no vas a tener un déficit de proteínas. Pero de pronto, no comas avena. Ahora ya avena tampoco. Entonces, es muy complicado. Y Ya. yo entiendo que si encima ni siquiera estás pues en un entorno favorable, donde tengas gente que conozca un poco el tema, o que te pueda informar, o tengas unos mínimos de estudios que no tenemos, ni de alimentación, ni de sostenibilidad, ni de medio ambiente, ni de nada, ni de civismo, no tenemos, nos enseñan 4 cosas, pero las realmente importantes, las del día a día, no las tenemos. Es muy complicado. Yo siempre digo, jolín, yo intento pues todavía pues ir a granel, intentar que sea español, miro... Danos o sea, unos tips prácticos. yo soy la señora Si que tú ve dijeras, las etiquetas. Podéis hacer esto y Yo esto soy y esto. ella. O sea, hay que ir a mirar las etiquetas. A ver, para mí siempre es, si tú ves mi casa, tampoco tengo tanto envasado. Porque, como comentaba, yo compro mucho a granel, prima de proteína vegetal, legumbres. Tenemos una variedad en España maravillosa, grandísima. Aparte de proteínas, tiene muchísimos nutrientes. Es muy económica, se puede dar de comer a mucha gente. Entonces, yo como proteína, pues no te voy a decir que no compres de pronto algo envasado, como puede ser soja y un derivado. Pero en principio yo tengo en mi casa llena de botes que reutilizo, pues llenos de granos, semillas, pues arroz, tal, cosas muy normales, muy que comíamos. Sí, pero que te estás hace quitando 50 ya años. toneladas de residuos. Totalmente. Entonces, pero yo voy, porque también puedo encontrar seguramente judías que vengan de México, pero yo voy y digo, jolín, tenemos garbanzos
en Ávila, maravilloso, voy a mirar el garbanzo de aquí, voy a mirar la alubia de allá. Y lo mismo me pasa un poco con la fruta. Y también entender un poco de temporada que aunque no lo queramos saber, lo sabemos. Tú sabes que los tomates Es muy saben mejor. intuitivo. Tú sabes que una sandía sabe mejor en verano que en diciembre. Entonces, es dejarte un poco guiar por la intuición y lo que hemos hecho hace 20 años, hace 30. Claro. Eso, O llamar a mamá y preguntar, que eso también Es siempre cuando yo ellas eso lo no hago te- siempre. Ellas siempre saben. ella siempre sabe. Entonces, si realmente es mucho más fácil, y te voy a decir una cosa, y comer lo que compramos, esta es otra que diría para comer sostenible. Comer lo que compramos. Sí, ¿no? o sea, tú vas al supermercado y esto es una manía que tenemos todos, Ah, compramos vale. por encima de las cosas que necesitamos. Sí, ¿Por qué? correcto. Porque no tenemos una organización tampoco en casa, muchas veces por el ritmo de vida que nos impone ya la sociedad. Tú llegas al supermercado, no sabes lo que te queda en la despensa, no sabes lo que tienes en la nevera, no sabes lo que tienes en el congelador, compras seguramente repetido, llegas a tu casa y dices, ay, sí, esto ya lo tenía. Ese alimento, verdura, fruta, me da igual, incluso ya si estuviéramos hablando de proteínas de origen animal, que son más perecederas como un trozo de carne, se te va poniendo malo, a lo mejor se te olvida que lo congelas, basura. Yo reconozco que a mí esto me pasa continuamente. Vivo solo e intentas comprar un poco de variedad porque dices, joder, no voy a comer todos los días lo mismo, tal. Y entonces a lo mejor compras algo de pescado, algo de carne, algo de verdura, no sé. Siempre se me pone algo malo. También Y digo, nos han joder, es que estoy enseñado. tirando alimentos Es que no todos nos los días. enseñan a organizarnos las No nos comidas. enseñan a organizarnos la María José comida. tiene algo que contarnos. Sí. Sí, el desperdicio de alimentos Sí. a nivel aumento de la pobreza es radical. O sea, en el mundo se tira 1/3 del alimento que se produce. 1/3. En el mundo desarrollado, entiendo. No, Ah, en a nivel general. global. Es un montón. Una parte, 17, 18 en la producción. ¿Qué es lo que pasa en la producción? ¿Que son malos los agricultores? No, que el mercado de repente tiene una producción buena de no sé qué, pero resulta que está el mercado saturado y no lo recogen No lo porque quieren. no lo pueden vender. Y lo tiran. En el transporte hay un montón de pérdidas en el transporte porque son alimentos kilométricos y entonces, claro, barco, avión, o lo coges verde que luego no se puede comer, o si lo coges con un cierto grado de maduración ya llega malo al lugar de destino. Y en el consumo, o sea, los consumidores y consumidoras somos muy, muy poco sostenibles, ¿no? Nosotros siempre decimos, compra lo que comes y come lo que compras. Son dos cosas, ¿no? Hay un profesor maravilloso que trabajó muchos años en la FAO que dice, tu carro de compras sea un carro pacífico de combate. Esto es precioso, ¿no? Me encanta, Esto es muy sí. precioso, sí. Yo os buscaré el nombre que ahora no me acuerdo. Y este hombre dice, no, o sea, primero, a ver, y eso creo que es básico en la sostenibilidad aquí y allá, se impone una cierta sobriedad. Es decir, se nos ha ido mucho la cabeza. No necesitamos comer tantísimo como comemos. Estamos y desde sobrealimentados, luego, dirías, no ¿no? necesitamos comprar tantísimo como compramos. Sobre todo porque le estamos dando una información al mercado que es falsa. Todas esas campañas 2x3, 3x1, 25x16... ¿Cómo a Al qué nos final, referimos con esto de 2 Pues por de 3? 2 barras en día, voy a decir nombres, que a mí Sí, sí, esto tú luego tira. a lo mejor me despiden mañana, el Tú lunes. tira. Pero es que lo hacen así, lo hacen todas, yo digo día porque lo sé, pero hacen todas, dicen, no, todas Voy hacen, al día. 2 barras hoy por el precio de una. Ah, vale, ofertas. te refieres, Fenomenal, vale. 2 barras. Y entonces llega mi marido y dice, pues he traído 2 barras. Digo, ¿y tú para qué traes 2 barras? Si solo nos comemos una, que costaba lo mismo. Ya. Digo, sí, pero fíjate lo que tú le estás diciendo al mercado. Produzca usted, porque todo el mundo se va a llevar 2, porque si cuesta lo mismo que una. Claro, produzca usted, en el mercado del grano hay una distorsión del precio del grano. Que a nosotros, yo te lo decía al principio, 5 céntimos, 10 céntimos, 50 céntimos. Nos parece, ya sí. nos chuta, pero lo podemos pagar, no nos desequilibra. En los países que viven del grano, o sea, que se alimentan de grano, es hambruna. Pero llevamos con hambruna desde 2008 en montones de países de África. Y luego nos echamos las manos a la cabeza porque la gente quiere venir aquí a comer. Sí, luego decimos, ay, Chico, es que en el no pueden Mediterráneo- comer, es que no pueden comer. Y poblaciones enteras, son millones de personas que no pueden comer. El último dato de este año que acaba de dar la FAO, y es un dato conservador, porque hay un montón de países, sobre todo en África, de la que no tiene datos porque no puede entrar, ¿vale? Sudán del Sur, países que están como muy convulsos, no entra FAO a hacer las encuestas, no puede dar datos. Son 800 millones, os lo voy a decir exactamente porque lo busqué esta mañana, digo, voy a dar exactamente el que es. El cálculo más conservador son 700 millones, pero hay Madre un cálculo mía. que aproxima los 800 millones de personas que no pueden comer.
No es que coman mal, no es que desperdicien, es que no tienen para comer. Sí, hambruna. Es vamos. decir, no tienen asegurada ni una sola comida al día. Entonces, cuando nosotros le lanzamos ese mensaje falso al mercado de sigue produciendo y eso repercute en el aumento de los precios, hombre, un poquito de, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora con la alimentación? ¿Por qué se ha convertido en el tema top? Porque nos hemos vuelto tan individualistas y tan autorreferenciales para todo que lo único importante es que yo esté bien, que mi salud se encuentre bien, pero es que no es eso solo. Es que hay mucha gente a la que que influye tu modo de vida en cómo ellos puedan vivir. Bueno, y además que es que parece que son a veces elementos contradictorios. Es que puedes llevar una alimentación más saludable para ti, Absolutamente. más saludable para el medio ambiente y por Absolutamente. tanto más saludable. Porque es que va de la mano, que es la gracia. Absolutamente. O sea, ¿por qué decimos comer de cercanía? Hombre, porque así les permites a los pueblos producir su propio alimento y que puedan comer lo que Lo que ellos decía quieran. Beatriz. Porque les estamos imponiendo lo que producen. Y ellos primero tradicionalmente no lo han consumido, con lo cual no lo incorporan a su dieta y luego además les obligan a hacerlo, a cultivarlo para la exportación. El gran productor de arroz que es India exporta todo su arroz fuera, su buen arroz, basmati y todas las variedades, y resulta que importa arroz de los países colindantes o de África, un arroz de pésima calidad, porque es mucho más barato de producir. Es una cosa muy ¿no? Entonces tú Sí. luego ves ¿Por cómo... Bueno, pues porque eso le permite obtener divisas. Ya, claro. O sea, el problema más grave O sea, que vende tiene... el basmati a los países ricos. Hombre, claro. Y luego ellos Entonces, lo compran comemos- barato y alguien tiene Lo comemos beneficios. nosotros y su población Es que es come fuerte eso. mucho peor Y mientras calidad. avioncitos de un lado al otro. Absolutamente, y barcos y toda su panda, ¿no? Y en cuanto... Yo quiero comentaros un tema que a veces lo pienso, a ver cómo lo veis ambas, que es el tema del veganismo, por un lado. Me sorprende a veces el hate, como que hay a veces hacia el veganismo. Sí, como rechazo ya de primeras, sí. como me molestan. Sí, estuvimos con Cintia de Mundo Sin Residuos, que seguro que la conoces, hace un par de episodios, y justo le decíamos, ¿cómo puede haber tanto hate? Ella es una influencer que bueno, divulga sobre tema de residuos, etcétera, y decía, me ponen verde en redes. Y dices, O como la tenían muy a la mínima y muy milimétrica, que Ah, contaba esto era muy una guay. anécdota de ella haciendo un vídeo en su casa, en la casa de sus padres. Dice, mis padres no son zero waste, yo intento que sí, pero bueno, dice, y detrás había un bote de champú, de plástico. Dice, ¿cómo me pusieron? ¿Sabes? Como Te están mirando con lupa y tal. A mí me ha pasado. Pero ¿y Te por pa- qué? Pero ¿y no ¿por qué crees, crees? de dónde viene? A ver, yo creo que venimos de una sociedad que tiene muy arraigadas la manera de comer. Somos carnistas. Y toda la vida, y bueno, y lecheros. Toda la vida se nos ha dicho, para crecer, carne. Para estar sano. Para estar para fuerte. estar para- fuerte. Sobre todo a hierro. los hombres, encima. Claro. Muy asociado a la Leche. masculinidad. Son niños. Hay que beber leche. Tomar lácteos. ¿Cuántas campañas no hemos visto de publicidades? No sé cuántos lácteos al día. Hay un lobby Hombre, de maravilloso. ¿Cuántos de- padres obligando a sus de hijos la a industria cenar con un láctea. vaso de De leche? pequeños la supuesto. leche era como si fuera una medicina, como algo... Ahora leche también es está el para los discurso de leones. que toda la vida el ser humano hemos consumido animales. Bueno, no, yo estudio antropología y no, toda la vida no hemos comido animales, lo digo ya, y no hemos desarrollado. Que la carne tuvo un impacto para nuestro desarrollo de nuestro cerebro, porque esto es otra de que nos viene a los veganos, sí. ¿Seguimos viviendo en el Pleistoceno? No, No. estamos aquí. Hemos estamos- evolucionado, hemos por evolucionado, suerte. por suerte, o no, a veces digo, bueno, Bueno, tengo ahí regulinchi. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, creo que también, ahora muchas veces, porque antes el mundo vegetariano, vegano, bueno, pues, digamos, no había tanta gente o no la conocía. Era una cosa que estaba ahí, los raros, ¿no? Los hippies, los tal, los cuales, bueno, ellos son un poco más, aman a la tierra, lo veía un poco así. Sí. Ahora cada vez, para mí es poner un espejo a la sociedad. Para mí es decir, oye, y yo yo creo que intento poner pocos espejos porque al final yo no vengo aquí a convertir a nadie al veganismo y esto ha sido una decisión personal. A veces que digo, si yo soy la primera egoísta, yo me siento muchísimo mejor conmigo misma siendo vegana. Ya, hombre. Entonces yo no vengo aquí a convencer a nadie de que se haga vegano, la gente que haga lo que quiera con su vida. Ahora, como sostenible es, porque solo hay que ver la manera en que tenemos de producir pues, alimentos de origen animal, como puede ser pues carne, y cómo podemos producir legumbres, y cómo se trata el suelo de una manera
y de otra. Y simplemente por el alimento del animal que luego no vamos a consumir, pues como sea. Luego es gracioso porque te utilizan cualquier excusa. El que lo quiere criticar te utiliza. Por No, es supuesto. que te Te van a empiezan como a faltar". hacer un examen, pero a ver, Sí. tú, y te empiezan a mirar. Pero estás viva. A mí lo primero es, estás viva todavía. ¿Cuántos años? Te Como falta- para y te echar falta- cálculos para ver cuánto me queda de vida, ¿sabes? De decir, bueno, ya lleva 9 Pero años, tú igual tomas dentro de 2 se suplementos, muere. pero a ti te faltan tal, y te Total. empiezan a acusar Siempre. de que estás mal Totalmente. nutrida. Y me hace mucha gracia porque en este mundo del hate del veganismo, la gente está muy preocupada por mi salud y muy poco por la suya. Total, tía. Mi O sea, salud está puesta que te encima hagan de la y mesa decirle- en cada cena de Navidad, Sí. cada comida con los amigos, en las redes sociales está puesta. Me va a faltar de todo. Todos los minerales, vitaminas, todas las macronutrientes, no tengo ninguno. Pero la gente luego no ve su consumo. Entonces, también me hace mucha gracia y luego que te miren con lupa, claro, por supuesto. Porque a mí, es verdad que yo no voy a abrir la nevera y van a encontrar un filete. Sí, sí, Pero a lo mejor voy a casa de mi madre, sí. Y la gente me pregunta, ¿y tu familia? ¿Qué haces? ¿Sabes? ¿Y tus amigos? Digo, no, porque entonces igual no tendría amigos o no me podría ir a cenar con mi madre. Tengo que dejar que la gente tome sus decisiones, ¿no? Claro. Yo es verdad que creo que desde que estoy pues, más involucrada con el tema de la alimentación y sobre todo poniendo datos pues, como los que traemos aquí encima de la mesa, que ni mejores ni peores, que No, son datos, y hablando siempre desde la asertividad y demás. Hombre, No es eso que haya ahí- convencido a nadie para que se haga vegano, pero sí he visto en mi entorno un cambio en su modo de alimentarse, que a lo mejor se lo piensan más a la hora de consumir un producto, que han reducido el consumo de consumo. ciertos productos. A mí me vale. Porque yo siempre lo digo, es que ya estamos haciendo mucho. Es que si todo el mundo lo hiciera así, pues muchos No, es que poquitos simplemente serían con el que mundo. 45 millones, bueno, ya no sé ni cuántos millones somos en este país, pero bueno, Muchos millones. debemos de estar por los 50. Con que 50 millones Llegamos. reduzcamos un porcentaje del consumo de carne, ya el Poquito. impacto que genera esto es ya brutal. Pero luego tengo también un poco el prisma contrario, y es, no sé si el veganismo se está haciendo cada vez más mainstream, más popular, cosa que en términos generales, por supuesto, es positivo, o a mí me lo parece, pero a veces me da miedo que la gente confunda veganismo con alimentación sostenible. Claro. Y esto te quería preguntar, María José, un poco también para que divulguemos, que para eso estamos aquí, el que la gente comprenda, ojo, que la alimentación sostenible tiene muchos parámetros. Tiene el de los residuos, tiene el de dónde se ha producido, el impacto local, ¿no? ¿Cuáles serían esos grandes pilares que definen lo que puede ser una alimentación más sostenible o más responsable? Una alimentación más sostenible es la que te permite vivir con una salud pues aceptable. Y luego que no compromete el medio ambiente ni la cultura de los pueblos, ¿no? Entonces, claro, tú dices, la carne es más insostenible en su producción o se hace de una manera más agresiva que el cereal, ¿no? Hay lugares del planeta donde los cereales o la legumbre han pasado a ser monocultivos y agotan el suelo. Esto es unpopular opinion que se dice hoy en día en las redes. Sí. Absolutamente. Lo que estás diciendo ahora mismo, ya lo María sé, José, ya esto- lo sé. Pero María José Pero ha venido pero a sabes dar lo que datos. pasa, ¿sabes Pero lo es que hay pasa? que ponerlo encima de la Que mesa. tenemos que salir de nuestras fronteras, ¿no? Hmm. Y tenemos que escuchar a las personas que viven en los lugares donde se pasa hambre. Yo vengo aquí a hablar del hambre, como decía aquel, De ¿no? tu O libro. sea, Manos Unidas es campaña contra el hambre y nosotros entendemos que lo que tenemos que contar es lo que le pasa a la gente más allá de nuestro propio mundo, Claro, ¿no? de privilegiados. Yo comparto absolutamente que hay producción alimentaria más insostenible que otra. Evidentemente la carne lo es. Esto es súper impopular también en Manos Unidas, porque, claro, porque porque además históricamente y en España muchísimo, en los países de nuestro entorno también, pero en España más, el consumo de carne se asociaba a un mejor nivel de vida. Es Sí. decir, la gente pobre no tenía carne, se comía un día a la semana o más. Y el ¿no? resto con gota. Y el resto pues Iba a era la decir justamente lo legumbre, mismo. no sé qué. Entonces, eso era como comida de pobres. ¿Qué pasa? Y está pasando ahora con los países emergentes. O sea, un gravísimo problema que está teniendo ahora mismo la insostenibilidad medioambiental en el planeta es que hay países con una población increíble, que son China e India, que tienen entre los dos como 3.000 millones de personas o más,
que ellos también quieren comer carne, porque lo que les viene del mercado es, oye, mira cómo están los americanos, qué tela cómo están los americanos, pero ellos se creen que es guay eso. Mira cómo están los europeos y tienen un consumo de carne X. Entonces, todo el mundo quiere consumir. El consumo de carne se ha disparado de una manera absolutamente enloquecida. Los cálculos más conservadores, necesitaríamos 3 planetas. Porque la vaca necesita mucha agua, 1 kilo de carne son 15.000 litros de agua, 15.000 litros de agua. Es que esto es súper fuerte. ¿Vale? Ya no solo Entonces, agua, muy claro. fuerte. Pero luego además es que necesita una cantidad de tierra No, es que... para que se le produzca su pasto, o para que se le produzca su soja, o para que se le produzca su grano que se va a comer. Luego, además, como eso es monocultivo y la tierra no aguanta el monocultivo, pues tenemos los fertilizantes químicos, tenemos el abono químico, pero luego además tenemos los plaguicidas que se expanden por doquier, da igual, con una avioneta. Quiero decir, o sea, un poco tener esa visión, ¿no?, en la cabeza. Pero también, María José, me parece difícil pedirle a un ser humano normal que tenga esa visión de todo el proceso productivo. No pasa nada, es importante. Tenemos un montón de conocimiento absurdo sobre miles de cosas. Ya, eso es verdad. Mira, sustituirlo por cosas. Solo está diciendo verdades. No, por cosas. Por favor, María José, todos los días vas a venir al ¿Sabes lo que podcast. pasa? Está No. diciendo verdades como este ¿Sabes lo puño, que vamos. pasa? Yo vivo en un ¿Pueblo? universo, Ah. claro, Digo, que en Colmenar, viejo. que no es fundamentalmente el nuestro. Es decir, Ya. yo estoy todo el tiempo hablando con otra gente En contacto con otras que vive realidades. otra realidad. Otra realidad. ¿no? Ya. Y aquí estamos tan entretenidos, Ya. dejadme que os lo diga, y también soy muy mayor, mucho más mayor que vosotros, entonces, y vosotras. Estamos muy entretenidos. Esto lo hacían los romanos ya. Pan y circo, ahora ya solo es el circo. No pasa nada. Ahora es podcast y No, y circo. circo, todo el rato circo, da igual. Esto es un poco Esto circo. es un poco circo, claro que sí. ¿Sabes? Entonces, hombre, también le podemos dedicar el tiempo a otra cosa. Y luego, no sé, a lo mejor a la gente le dices veganismo, a mí me resulta radical. Lo digo abiertamente. ¿El en esta veganismo? mesa. Sí, no pasa nada, lo digo. Porque a mí, ¿Como espérame. actividad o la palabra? Sí, No, expliquémoslo, no, expliquémoslo. como concepto, es decir, Vale. renunciar absolutamente a todo lo que no sea vegetal o tal. Y yo digo, bueno, pues es que, o sea, yo no estoy preparada para eso, pero sí estoy preparada para comer carne una vez cada 15 días, absolutamente preparada. Pues súper. Ya es 15 bastante, días ¿no? es 15 veces menos de lo que come la mayoría de la gente la carne, porque hay gente que no entiende un día de su vida sin carne. En España dicen que es como de 2 a 3 veces Y la luego, gente, ¿no? La media, un poco. y luego, ¿cómo se ha Aprox. producido? Tenemos información de cómo Más. se produce esa carne. Más. Y tenemos que exigir eso, de cómo se produce esa legumbre. Y comer menos, es que no necesitamos comer tanto. No necesitamos comprar tanto, no necesitamos tener tomates que no saben a nada en enero. Es que no necesitamos Es eso. ridículo. No lo necesitamos. Y además complicamos la vida a mucha gente. Entonces, no hace falta tener en tu cabeza que hay 800 millones de personas que pasan hambre si no quieres. Pero sí que cuando tú estás haciendo cosas que contrarían a la Tierra, esto es un mundo, no hay distintos mundos. Entonces, lo que tú haces que contraría aquí a la Tierra, contraría a la Tierra en México y contraría a la Tierra en India. Sí, que y no hace contraría- falta ser un intelectual ni un No, científico no, para no hace saber. falta, no Para hace falta, entender que no si hace la Tierra falta. no te da eso, Y luego no se lo hay fuerces mucha a que te gente lo que dé. produce información veraz y buena. Entonces, acceder a esa. Es que la basura, la información basura está, pues como la comida basura, como la ropa basura, como todo, está invadido el mundo de eso. Entonces, hombre, pues con unas razones, escuchar esas razones, intentar entender. ¿Y por ¿no? qué creéis que hay gente que desconecta tanto de la realidad, incluso que la rechaza, como tú dices, muestras una forma de vida vegana, tú intento ser lo más sostenible posible, tal? A mí me sigue sorprendiendo el nivel de rechazo que expone alguna gente hacia esas formas de vida, como es que a mí no me pidas, es que tal, es que bueno, es que claro que hay mucha gente que se muere de hambre, claro, ¿y qué voy a hacer yo? Pero y tal, y encima se ponen como hostiles. Nosotros se lo explicamos Y yo- rápidamente. Y yo intento entender el nivel de hostilidad, en plan, ¿puedes callar y escuchar? Solo escuchar sin tú ponerme a mí encima examen, pero a ver, pero dime tal, y es como, ¿por qué hay gente tan desconectada de lo que es todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con que nos estamos cargando la tierra? Pues porque, Que la a tierra ver, seguirá y nosotros Pero lo ha no. dicho ya La antes, tierra. lo ha dicho ya antes, cada día somos seres más individuales, nos da igual lo que le pasa al de al lado. Te da igual lo que le pasa al lado, tú dices, yo no puedo, o no quiero saber,
no voy a hacer un esfuerzo. No Y quiero escucho saber. mucho el de, sí, hombre, lo voy a hacer yo. Pues que aquel no lo está haciendo. Claro, ya, eso es. No, muy es que típico. encima me voy a dejar yo de comer aquí carne cuando a mí me dé la gana para que el otro coma 3 veces más, que es lo que pasa también muchas veces con el tema de que ahora hay mucho también hater con el tema de pues todo el cambio climático y el toda la agenda negacionismo y 2000, todo claro, esto. y entonces No, mentira, claro. hay gente que te dice, sí, voy, es que voy a decir también unpopular opinion. Otra. Voy yo a dejar de coger el coche o a reciclar Y el presidente para que en el avión, esté ¿no? el presidente cogiendo el Falcon o para que esté la población de China haciendo lo que le da la gana. Bueno, pues es que si todos estuviéramos haciendo lo que nos da la gana, pues mal vamos. Que todos hacemos lo que nos da la gana y mal vamos. Y mal vamos. Claro, es que mal vamos. Bueno, Es sí, A que ver, vamos es que mal. yo creo que la Todos única hacemos lo que solución da. es la extinción. Vamos a... O sea, esto está abocado a Vamos a morir. fracaso Como ha dicho, el absoluto. planeta va a seguir y nosotros no, que el planeta ya ha Absolutamente. tenido Pero yo muchísimas encantado- especies pero yo que han encantado, desaparecido. Tampoco entiendo a la gente que se aferra tanto como a la vida. Yo, la verdad, es que veo a la raza humana tan parasitaria a veces que digo, chicos, Es si que nos- somos... si no, nos extinguimos, pues hombre, es que tú ten en tampoco cuenta pasa que nada. para el planeta Tierra somos una plaga. Y en algún momento nos va a expulsar. Mm. Por eso cuando empieza a haber terremotos, tsunamis, no sé qué, en plan, la Tierra como ente te está diciendo fuera Chao, de aquí, chao, bicho. vete. O sea, muchos. tienes No, que estamos sobrepoblados aquí, vais ya, a ¿no? permitir una cita Sí, sí. de Claro. alguien que nosotros citamos Y mucho dos. en Manos Unidas porque somos Sí, una son ONG pequeños. católica, que es el Papa Francisco, que es un absoluto convencido de la defensa del medio ambiente. Yo te recomiendo que leas, no sé si lo has hecho, la primera encíclica que él publicó, que era Laudato Si, que es una encíclica ambientalista por la que le han criticado muchísimo dentro de la Iglesia, ¿no? Y fuera ha sido muy bien acogida por todos los grupos ecologistas, tiene un montón de influencia en... Es un papa muy en progre es, este. Sí, sí. es un papa muy No deja de auténtico, ser un papa. muy auténtico. Entonces, él dice... No nos olvidemos. Él dice, las personas... Bueno, él empieza diciendo, Dios olvida siempre, ¿vale? En el sentido de que no nos guarda rencor por cómo somos. Las personas olvidamos muchas veces, casi siempre. La Tierra no olvida nunca. Entonces, hay un problema y es que nosotros estamos generando una cantidad de basura, una cantidad de sufrimiento a la Tierra, que eso va a volver. Bueno, Joder, y ¿no? solo hay que verlo. Entonces, ahora, hay gente que no lo quiere ver. Dice, bueno, si dentro de... Porque en 2050... No ¿quién lo va? veré. ¿Quién va a estar aquí en 2050? No lo veré. Y Esa luego- frase es muy típica. Si yo no voy a estar aquí para verlo. Y luego, Beatriz, ¿no te parece que a lo mejor, por lo que contabas al principio, es que nos lo decía una invitada en otro episodio también, que decía, cuando vives en Madrid o en Barcelona, como que no te das como tanta cuenta de lo que pasa, pero cuando eres de una zona rural o tienes una casita en el campo, tal, te das cuenta del daño que le estamos haciendo, o por ejemplo, en zonas rurales donde que haya una inundación o que haya yo qué sé, unas tormentas de estas, como se llaman, tifones o lo que sea, pues que ves el impacto mucho más cerca, pero que a veces en las grandes ciudades No te se llega ve. todo al supermercado, Claro. ves que tienes todo en cualquier temporada. A ver, pasa mucho que a la gente urbanita que no tiene pueblo o que no ha estado en contacto con el campo en su vida, yo por ejemplo, mi abuelo siempre se dedicó al campo y lo he vivido y he visto la dedicación que tiene, cómo se han alimentado, también me lo contaba mi madre y tal, pero sí que es verdad que en las ciudades la gente vive muy ajena a todo, no han un visto, poco sí. no han visto una sandía, no han visto un calabacín de esos como mutantes que le salían a mi abuelo en el corral. Si el problema no no han haber visto esas visto una cosas. remolacha. Claro, es todo como hecho a molde. Pero es ¿sabes? verdad. Es que Nada. no tenemos y luego, aparte de otro tema de la alimentación sostenible, o que a mí me afecta mucho, es ya no es solo que compres, bueno, pues de forma un poco sostenible, sino que tampoco aproveches el alimento todo lo que te puedo ofrecer, porque también dentro del desperdicio alimentario está no saber aprovechar ese alimento, porque piensas, esto no se come. Por regla general se come casi todo. O sea, pocas cosas de verduras, vegetales, etcétera, o sea, de fruta no se va a comer. Y las fechas de caducidad no están un poco como exageradas a veces también. Claro, y Hombre. sobre todo la gente tampoco sabe diferenciar entre consumo preferente y fecha de caducidad, porque una cosa es que el alimento ya no sea saludable, o sea, que ya ponga tu salud en un riesgo para que tú te lo comas, otra cosa es que te diga, bueno, a partir de esta fecha puede perder características, pero que pueden ser organolépticas, o sea, que pues que haya perdido algo de olor, sabor, tal. tal. Eso no significa que lo tengas que tirar, eso significa que lo pongas en tu lista de el primero que tiene que salir, Claro. tiene que ser esto, no lo tires. Pero la gente antes de preguntárselo, lo tira y compra otro. Claro. ¿Por qué? Porque al final tenemos la oportunidad en nuestro país de hacerlo. Y esto al final repercute, como está diciendo ella, no aquí ya solo.
en todo el Pero planeta. ¿sabes las que nunca desperdician los yogures? Las madres, que siempre se han comido los caducados. y parecía que ellas se tenían que presentar como tributo. Sí, pero para el problema es comerse que ahora el nuestra caducado. generación Pero de es por malcriados ya tirar, somos por las no tirar. nuevas Por no madres tirar, del pero mundo. estaba Por no muy tirar. bien. Ahí está el problema. Y está muy Pero estaba bien. muy bien en no tirar. Pero Es que no hay que tirar, tirar. el conservar, Con la de cosas que nos fermentación. enseñan en el colegio, absurdas, ¿no podrían enseñarnos a cocinar, Sí. a alimentación A sostenible, comer. a comer? Me parece una cosa tan necesaria. Eso se habla Y muchísimo, no pero no... nunca nos han acercado, ni en la pública, que yo que soy de pública, a esto, jamás. Nunca. Nunca. Pero tampoco tenía en nuestra familia la información. Era también un poco todo intuitivo. Hoy en día sabemos más, pero sí es verdad que mientras más sabemos, pues más información Es veraz que en las escuelas deberíamos claro, dar sí. para no cometer los mismos errores Y que luego hemos también que cometido se antes. traduzca en algo, Beatriz, porque la cosa es, ¿y si tenemos un montón de información pero nos da igual? ¿O no hacemos nada con Yo creo ella? que ese es el kit de Porque toda la conversación que información, estamos seamos teniendo. realistas. Mira, yo que trabajo mucho, ¿verdad, Carlota? Antes de cada podcast yo me preparo mi speech, me preparo mis datos y tengo por aquí. La alimentación supone entre el 25 y el 30% de las emisiones globales de efecto invernadero. Ahí está. Pumba. Esto lo estamos escuchando todos los días. Para seguir el ritmo de crecimiento demográfico, lo decías tú antes, tendríamos que aumentar en un 60% la producción de alimentos. Porque... Eso no es verdad. O sea, Pues tengo no, malos datos. a ver, eso lo dice la FAO, que es la organización dentro de Naciones Unidas que se encarga de la agricultura y la alimentación. Eso es tal y como comemos ahora. Pero a la vez, la propia FAO reconoce que se produce alimento para el doble de la población mundial. Ah, vale. A ver. Hay un problema de producción y de distribución. El modelo agroalimentario actual es insostenible. Absolutamente insostenible. O sea, tiene que cambiar ya. Absolutamente. Y luego además... Pero aunque lo cambiemos, la población está creciendo Sí, pero es que por se produce, millones pero tú cada fíjate minuto. que tiramos un tercio de lo que se produce. Ya, que lo podríamos compensar, ¿no? De alguna No forma. crece la población cada año un tercio. Ya. Si no seríamos aquí como las hormigas. Que ya no es solo que lo desperdiciemos, ya es que la distribución ni siquiera llega donde tiene que llegar, porque al final se concentrará en Completamente. países desarrollados. Completamente. O sea, sí que producimos para dar alimento a toda la tierra, a todos los seres humanos que vivimos en ella, pero al final los alimentos van a los mismos Claro, se sitios. produce para el que compra. Entonces, claro, Totalmente, la gente pues, totalmente. sigue estando Entonces, mal alimentada. ¿hay alternativa? Sí. No sé si estamos ya en el punto de las alternativas, pero bueno, yo sí no lo digo. Hemos llegado. Hay muchas alternativas. Eso, venga, danos Hay alternativas. opciones Vamos a- personales que son perfectamente respetables y genial, pero si alguien no quiere llegar hasta ahí, pero hay alternativas. O sea, tú tienes que... Pues cuéntanoslo en 60 segundos que te vamos a cortar y lo vamos a sacar en un reel en Instagram. Venga. Te estoy A ver, vacilando. la alternativa, primero, informarte, pero informarte de fuentes veraces. ¿Qué son? Tanto de lo que pasa aquí como de lo que pasa allá. ¿Cuáles son las fuentes veraces? Eso Las es. que tienen conocimiento directo de las poblaciones empobrecidas. Es decir, y de Organizaciones sin ánimo de aquellas, lucro, por ejemplo. por ejemplo, Sí. y algunas organizaciones contra las que podemos tener alguna sospecha, pero hay que liberarse también de esas sospechas que quieren construir un mundo diferente, con todas sus dificultades de lobbies, todo ya sabemos, ¿no? Pero tienen esa intención y hacen un trabajo muy bueno en muchos sentidos y se desconoce. O sea, la gente, por ejemplo, que cuestiona así en su globalidad la Agenda 2030, dices, ¿pero tú te la has leído? Bueno. ¿Tú te has leído los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ya te digo yo que no. ¿Te has leído las 200 y pico metas? No. Entonces, espérate un poco, mira a ver. Y luego, efectivamente, infórmate y quédate con lo bueno. No pasa nada, ¿no? Segundo, hay opciones. Tú mira en la etiqueta de dónde viene aquello. Siempre que puedas consumir local, hazlo. Consumir local. Porque uno. no estás provocando hambre a los productores de allí. No te equivoques. No, ellos van a empezar a producir su propio alimento, que se lo hemos sustraído porque tienen que producir el nuestro. Porque si la piña viene de Costa Rica, en vez de producir piña, mango, que es lo que ellos comen, solo tienen que producir piña. No van a comer, es que solo comen piña. Es que si viene un año de sequía o de inundaciones al revés, entonces ellos se quedan sin esa producción, ya no tienen nada. Porque no han diversificado. Porque toda su riqueza Viene se de- acabó. Ya. Se acabó, solo producen piña. Porque resulta que en los mercados europeos la piña se consume y se vende cara. Entonces, mirar de dónde viene, procurar que sea de consumo lo más cercano posible. Hay cosas que nosotros aquí todavía no producimos, pero bueno, pues esas evitarlas en la medida de lo posible y luego ser muy responsable. O sea, si hay distintas opciones y algunas más sostenibles, y hay mucha información de eso, hazla. Es decir, no seas cómodo.
¿no? Tenemos cada vez más acceso a producto que viene de agroecología. La agroecología es un sistema de vida, no es solo agricultura ecológica, es una manera de ver el mundo. Entonces, es precioso eso. Ayudémosles. Hay mucha cooperativa en España y fuera de ella, si es que acaso es un producto que no cultivamos aquí, café. Pues mira a ver si viene de una cooperativa, si se ha hecho con un comercio justo, si la gente puede vivir de ese café. Yo os digo que el café que viene de África produce pobreza en las poblaciones que lo están produciendo, porque se está pagando el precio del café es irrisorio en el mercado internacional. Esa gente no puede vivir y solo producen café. Sí, que simplemente un simple acto, no sé, Beatriz, ¿tú cómo lo ves? Y A mí me estaban entrando ganas de llorar. No, hoy tengo una no, cosa- pero porque hay yo soy un un poco así. montón, es que hay Pero un soy un poco montón de así. oportunidades, vea. Pero O sea, me entran ganas de llorar, no pero sé. porque me emociona el tema de Ya. decir, no estamos dando, ella no ha dado Datos, soluciones ya. difíciles. Ya. O sea, que no hay más ciego que el que no quiera ver. Es que tampoco te estoy Absolutamente. diciendo, vuélvete loco, Ya. compra todo eco, vete al bio mañana. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, ser responsable. Que es si un que poco lo que tú haces en tu responsabilidad. perfil. Una cosa que me mola mucho de tus redes sociales es que no es solo pues eso, hacer recetas, veganismo, etcétera, sino que das soluciones también fáciles a veces tú de, joder, tan difícil es comprar un café que provenga de un cultivo español y no de Etiopía. Un comercio en justo. O de un comercio Totalmente. justo, que además ahora hay un montón de sellos ecológicos. Claro. Quiero decir que está todo un poquito más pautado para que el consumidor también sepa un poco. Yo es que ¿Por creo dónde que va por lo que dices. Yo creo que hemos encontrado la comodidad en algo muy extremo y tenemos que encontrarla en algo responsable, que también es comodidad. Totalmente. Es que somos Yo no te voy a decir unos- que lo haga todo perfecto, porque habrá veces Y porque es que muy se me difícil, vaya sí. y que al final lo que estábamos diciendo antes también, que la rutina te lleva a que un día pues la vas a cagar, con perdón. Claro. Pero cosas que a mí me ayudan a intentar hacer una alimentación más sostenible. Uno, antes de hacer la compra, mirar lo que tengo en casa, para no comprar por encima de lo que necesito. Dos, revisar las despensas siempre. Fechas de caducidad, poner las cosas delante de las que necesito consumir. Ir al supermercado, ir al mercado, intentar comprar de proveedores para darles trabajo, para que su trabajo también merezca la pena y que sea de aquí y de ahora. Y también a lo mejor no tanto el supermercado enorme, no sé qué, no sé No hace cuántos, falta, la pero tiendita sí. y tal. Pero sí es que además hay cooperativas, hay ahora colmenas, hay un montón de cosas que te las llevan hasta tu casa, que tú dices, es que ya, Ya. me tengo que recorrer toda mi ciudad, tal. Ya hay alternativas porque también ellos se tienen que poner las pilas porque está viendo que la gente al final es cómoda, bueno, pues ya te la acercan a tu casa. Ayúdales, ayúdate también, ayuda a todos y luego aprovecha el alimento, porque otra de las cosas que también hacemos mucho y ya os decía antes es tirar cosas que son comestibles, porque no sabemos también cómo utilizarlas. Receta de aprovechamiento, que es lo que nos hacían nuestras abuelas también en casa. Es decir, compro un alimento e intento aprovecharlo al máximo, porque casi todo, como decía, se puede comer. Casi todo se puede comer. Y lo que si te vaya a poner malo, hay técnicas, hay conservaciones al vacío, puedes hacer fermentación en casa, puedes congelar. Todas las neveras ya no tenemos fresqueras, por favor. O sea, ya casi todas las neveras tenemos En el arcón. opciones. Que si algo se te va a poner malo, congélalo y no pasa nada, ya te lo comerás. Y luego yo creo que puede funcionar mucho que el ser humano es egoísta, tenemos que intentar dejar de pelearnos contra eso y aceptarlo, yo creo. Y yo esto es algo que pienso muchas veces cuando hablamos de temas como subir el sueldo mínimo o, bueno, temas un poco más de tipo socioeconómico, vamos a decir, o de ayudas sociales o tal. A mí me gusta, cuando discute este tipo de temas, intentar hacérselo ver a la otra persona desde una perspectiva egoísta, porque es lo que somos. Y que no lo vea como, le estoy dando a alguien que lo necesita, estoy pagando impuestos para que uno que no sé qué, que no trabaja, cobre el paro. No. Es que sin un estado de bienestar no provee a todas las personas de un mínimo estado de bienestar, valga la redundancia, tendrás violencia en las calles, no podrás pasear tranquilo por la calle Serrano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no quieres eso, ¿verdad que no quieres eso? Pues hay que hacer esto otro. Y yo creo que con el tema de la alimentación también podemos verlo un poco desde la perspectiva egoísta y decir... Es que leí ayer que había varios estudios de las universidades de Estados Unidos, ya sabes, los típicos, que decían que una dieta, era un poco lo que comentábamos antes, que una dieta mucho más saludable para ti se relaciona, lo tengo por aquí, pero decía con hasta un 17% menos de emisiones de efecto invernadero. Es decir, que comer saludable muchas veces se traduce en que sea bueno para el planeta y se traduce en que también pueda ser bueno para
Entonces, que no lo veamos como un esfuerzo, ¿sabes? Es que a veces parece, yo creo que mucha gente se lo toma como, me voy a poner a mirar la etiqueta de los alimentos. Lo que ha dicho María José, que somos muy cómodos y hay que dejar de ser... Muy coñazo, somos muy coñazo. Somos muy pesadas. Y luego también que ampliemos nuestra mirada. O sea, dejarme que yo introduzca eso, ¿no? Porque, claro, o sea... María José ha venido aquí a contar sus cositas y las va a contar todas. Por supuesto, las opciones personales son muy importantes y todo. La incidencia es muy importante. Es decir, los políticos tienen una parte de responsabilidad muy grave en lo que pasa en referencia a la alimentación. ¿Pero no crees que los políticos son lo que nosotros votamos? Sí, por eso tenemos la responsabilidad de saber lo que votamos. Es que a mí eso de echarle la culpa a los políticos... No, en ese sentido lo digo, que nosotros tenemos ahí algo que hacer, ¿no? Claro. Y que exigirles también, porque ellos cobran para eso. Pero saber cómo lo hacemos y qué exigimos y a quién se lo exigimos, ¿no? Fijaos Claro. la que se lió con Garzón, por ejemplo. Precillo, ¿no? Pobre. Casi le cuesta la vida. De Por hecho, decir bueno, que había pues, que reducir el eso. consumo de Es que carne. todo lo que madre dijo fue mía. eso. La verdad, como un templo. Pero espera, que no he Madre terminado. mía. Entonces, incidir, tomar decisiones personales, pero también acordarnos de que hay una llamada a la solidaridad que es fundamental. Es decir, si viviéramos en un mundo justo, no tendríamos que ser solidarios. ¿Por qué crees tú que hay que luchar contra la pobreza? Digo, hombre, porque hay pobres. Porque hay pobres. Si no, a mí me encantaría que todos fuéramos ricos. A mí no me gusta la pobreza. Yo no quiero ser pobre. Es que yo no quiero ser pobre. Pero es que creo que el otro tampoco quiere ser pobre. Entonces, ¿por qué llamamos nosotros a la solidaridad? Pues porque hay miles de millones de personas que no tienen para vivir dignamente. Si no tienen para vivir dignamente, no tienen para comer dignamente. Ni para hacer opciones de alimento. No tienen, porque no pueden acceder al alimento. Entonces, y aquí ya meto yo esto Cuña. porque Cuña publicitaria. si no ¿Qué Marta hacéis en Carreño Manos me Unidas, María cruje. José? Bueno, en Manos Unidas, la verdad, nosotros Y vamos a ir terminando. apoyamos cientos de proyectos. Os voy a dar la última cifra que me he traído aquí. Yo por eso he traído cosas, porque yo las Yo te cifras... cotilleo la chuleta directamente. Esto Como te estamos sentados cerquita. esto te lo llevas, ¿eh? O sea, esto te lo dejo, que yo no tengo ninguna pena, ¿vale? Te voy a decir, nosotros, por ejemplo, el año pasado, estas son cifras de 2022, hemos apoyado 106 proyectos de alimentación y medios de vida. 106 proyectos en 50 y tantos países, en 55 países. Que veo que la mayoría, África, Latinoamérica... No, tal. claro, es aquí donde está la pobreza. Claro, Claro. no vamos a hacerlo en No, por Estados eso, Unidos, ¿no? que- Entonces, de hecho, es el monto más grande junto con educación. Con educación, donde hay proyectos que tienen que ver con alimentación, pero que son de educación de cómo comer, cómo producir, y los llamamos de educación, pero tienen que ver con la alimentación, ¿no? Entonces, esos proyectos, ¿qué pretenden? Pues animar y apoyar a las comunidades a salir de ese círculo que tienen, que está absolutamente cerrado, de pobreza y de hambre. Y de hambre, porque aquí, bueno, de que nos hagamos daño con un conservante, pero es que ellos se mueren de hambre, que es otra cosa, es otra dimensión, ¿no? Pero insisto, es que a lo mejor si nos dejamos de hacer daño con un conservante, Absolutamente. encima no se mueren de hambre. Absolutamente, Es que- Claro. absolutamente. Sí, bueno, Os voy a- Entonces, solo un bizum, ¿eh? Por si Sí, acaso sí. alguien quiere Bueno, solidarizarse. vamos Sí, a sí, recordar, sí, claro. claro. Ahora vamos a- 33439. Tenemos que comentar esto, Dilo, importantísimo, dilo. lo decimos en cada Vale, episodio, que la perfecto. gente puede donar a Manos Unidas para que puedan seguir haciendo este tipo de Eso proyectos es. y muchos, muchos otros, otros. dínoslo, María José, que te lo sabes mejor que yo. 33439. 33439, ese es el código, os metéis a hacer donativo, como os decimos Bizum. siempre, Bizum, ¿vale? y pues damos un Y poquito. yo os animo sobre todo a que entréis en la web y veáis a qué dedicamos la vida, ¿no? Y sobre todo, qué dicen las personas que necesitan nuestra colaboración. Yo creo que este Es lo más episodio ha sido importante. guay, entre otras cosas porque creo que la visión de cómo impacta la alimentación en las personas es una visión que no se da muchas veces, que no es tan mainstream o que no lo vemos tanto en las redes sociales y creo que es igual de importante. Os voy a pedir, así como rollo Ferreras en La Sexta, en plan, últimas conclusiones. ¿Cómo creéis fácilmente que una persona, y os lo pido a las dos si os parece bien, que podemos tener una alimentación de forma fácil en nuestra vida cotidiana, una alimentación un poquito que tenga un impacto un poquito más positivo? Y si no es tan fácil, aunque sea un poco Esos más difícil. tips principales, Beatriz, un poco por recopilar. Yo es que me voy a repetir Lo sé, un poco. para eso está. Porque es que para mí la alimentación sostenible, y creo que en algunas cosas vamos a coincidir también, va a ser... Y sé que la gente está cansada, pero de verdad que lo piense un poco, está cansada de que Dar estamos la turra diciendo funciona, ¿eh? todo el rato lo mismo, pero es que es mucho más fácil, ¿no? Intentarlo, pero de verdad, comer local.
de cercanía, de proveedores cercanos, que no vengan los alimentos en avión, etcétera. Comer de temporada, ¿vale? Para no obligar a que la gente tenga que producir alimentos que no es el momento y que también nuestro suelo pueda rotar. Revisar nuestras neveras, revisar nuestras despensas, intentar aprovechar el alimento al completo, intentar no tirar nada. Hay muchas formas de conservar los alimentos en casa, ancestrales, que funcionan maravillosas. Y si no las quieres llevar a la manera ancestral, no me sale la palabra, no pasa nada. ¿Ancestral? No me va a salir, y ya no me va a salir, la congelas. Que para eso tenemos Que no electrolíticos. pasa nada. Y así súper rápido, María José, quizá por darle un cambio de prisma, porque si no, efectivamente os vais a repetir. Pero eso que decías de incidencia, responsabilidad, solidaridad. Claro, porque nunca le preguntamos a nuestros políticos qué podemos hacer, qué puede hacer nuestro campo, qué puede hacer nuestra industria, qué puede hacer para ayudar también a esos que están excluidos del sistema. Y es importantísimo porque el mundo es uno. El problema de las migraciones climáticas tienen que ver con el hambre, básicamente. O sea, cuando hay una afectación, que además es así, extrema del cambio climático en esos países que además no han tenido la culpa, que no lo han producido el cambio climático, no le han avanzado, porque el cambio climático se produce solo, pero no le han empujado con su actividad, ha sido nuestra responsabilidad fundamentalmente, lo están sufriendo de manera extrema. Entonces, que nuestra tengamos Unión empatía, Europea, que tengamos empatía, nuestros yo gobiernos, creo. que se ocupen de esa gente, porque luego poner barreras no sirve de nada. Aparte de que es inhumano. Es inhumano totalmente. Aparte de que es inhumano, no sirve de nada porque van a seguir viniendo. Yo estoy contigo, Punto. hay que exigir. Sí. Hay que exigir. Porque hay cosas que no están en nuestra responsabilidad. Absolutamente. O sea, no están en nuestra mano. Son decisiones que no están Totalmente. en nuestro Y dejar nivel. de exigir también para 2030. No, señor. No, Para ya, Para ya, mañana, porque ya. si Yo creo que no, es no acabamos importante nunca. que, a colación de lo que habéis dicho, dejar de vernos como individuales, empezar a vernos como un colectivo, y creo que si no nos educan en que todos tenemos que ir a una, no vamos a avanzar nada. Exacto. Total. Y el mundo es uno, la humanidad es una, Sí. la solidaridad es imprescindible porque hay muchísima injusticia y entonces Pues sí. no podemos quedarnos, ¿yo qué puedo hacer? Miles de cosas, o sea, solidarízate y entra y ponte a trabajar con los que estamos en ello, confía y pon también tu granito de arena. Pues con esto nos vamos a quedar, que yo creo que somos unos cracks, la gente no lo sabe, pero es de noche, es viernes. Se ha hecho de Nos noche. hemos levantado todos a las 7 de la mañana. He llegado tarde. Yo creo que... Habla por ti, Enrique. Beatriz- Yo me levanté a las 6 menos cuarto. Ah, bueno, Perdona. María José aún antes. Y Perdón. encima le hemos hecho venir hasta el estudio. Yo creo que es hora ya de Pero desconectar. ahora la voy a llevar yo a su casa. Una cerveza, un algo, por favor. Oye, ha sido un programa muy guay, muy Sí. interesante. He de decir que me ha pasado lo mismo que te ha habido un rato que he tenido un poco de congoja por estar tan en contacto con la Siempre realidad, ocurre. pero es necesario. Es muy importante Es necesario. que estemos en contacto Era con la necesario. realidad. Me ha gustado el formato A4. Sí. Espero que a la gente le haya gustado además nuestro nuevo Yo creo que ha set. estado muy guay. Y no descarto repetirlo, ¿eh? No sé qué opinas. No descartes nada. Puede ser. Los cambios siempre son para bien, ya te lo he dicho. Siempre. Bueno, pues nos despedimos y hasta mañana que vamos a grabar otra. Muchas Hala. gracias. Muchas gracias. Un besito. Adiós.